Hemos venido a supervisar las obras que estamos ejecutando en este sector de la comunidad Barrundia, en San Jacinto, donde se formó una cárcava debido al colapso de las tuberías de agua lluvia. De hecho, eso hizo que de alguna manera se lavara parte del terreno que se tenía en la zona, incluso generó afectaciones en las viviendas que estaban en el lugar. Pues como ministerio y como gobierno, ustedes saben que siempre estamos pendientes y alertas de cualquier evento que pueda suceder. Entonces yo le instruí al equipo que hicieran una inspección para poder determinar los daños y el tipo de obra que teníamos que realizar. Todos los proyectos parten de 3 etapas, uno que es la factibilidad, otro que es el diseño de ingeniería y la otra que es la obra ya de construcción. Entonces estuvimos trabajando en parte del diseño de ingeniería mientras se trasladaban equipos, mientras se trasladaban materiales, mientras venía parte de la mano de obra también que iba a estar realizando los trabajos. Eso de alguna manera nos hizo ganar parte del tiempo mientras se estaba realizando el diseño de ingeniería como tal. Pues ahora que ya tenemos el diseño de la obra que vamos a construir, pues hemos empezado ya con todos los trabajos que estamos ejecutando. Vamos a hacer una reconstrucción del sistema de drenaje, vamos a hacer un relleno masivo en esta zona con roca y otro tipo de material para estabilizar los suelos, y también vamos a construir un muro de cerca de 6 metros de altura y 12 metros de longitud. Esto para poder salvaguardar la vida de las familias, y además vamos a garantizar junto con el Ministerio de Vivienda una solución habitacional para las familias que vivían en esta zona y que de alguna manera perdieron sus viviendas. ¿Por qué? Porque para este gobierno lo más importante es la vida de los salvadoreños. Eso es lo más importante sobre todas las cosas. Vamos a realizar una inversión de cerca de $60.000 aproximadamente. Ustedes saben que antes hubieran dicho que esta obra hubiera costado $500.000 o más. Pero ahora no, ahora el dinero de verdad se invierte en la gente, en el pueblo, en obras como la que estamos viendo en este momento. Entonces vamos a invertir cerca de $60.000 aproximadamente. Lo estamos haciendo vía administración, en nuestro personal, nuestra maquinaria, nuestro equipo. Obviamente requerimos ciertos materiales y eso es lo que va a generar el costo aproximado de $60.000 para la ejecución de todas las obras de mitigación que vamos a ejecutar en esta zona de San Jacinto. Entonces ya iniciamos con los trabajos, más o menos el tiempo de construcción va a ser cerca de un mes aproximadamente. Puede tardar un poquito más, pero más o menos es un mes en promedio para poder ejecutar todas las obras necesarias y poder salvaguardar a las familias. Vamos a levantar un censo también con nuestro equipo de gestión social para ver cada una de las necesidades y las afectaciones que también se han tenido debido a los daños de las viviendas que de alguna manera se han perdido por la cárcava que se generó en esta zona. Entonces, esto es parte de todo el plan invernal que se está trabajando como gobierno, así como estamos trabajando acá en esta zona. En este mismo momento se están realizando obras de mitigación en otros lugares que sabemos que hay una alta vulnerabilidad y que cada vez que llueve se inundan los diferentes lugares o incluso cuando no llueve tenemos afectaciones. Quiero comentarles también que sacamos a licitación el proyecto de las obras de mitigación para el reparto de las cañas en Ilopango. Esta es una cárcava que se formó ya hace décadas y que lamentablemente no se le había dado una solución. Pues ya lo sacamos a licitación, ya las empresas presentaron ofertas y esperamos en una semana ya poder adjudicar el proyecto para comenzar con ciertas obras. Primero las de prevención que van a hacer que deje de avanzar la cárcava que se formó en el reparto de las cañas. Vamos a hacer toda una reorientación de las tuberías de agua lluvias y luego de esto iniciar con las obras permanentes. Entonces estamos ya avanzando con las obras de mitigación, el reparto de las cañas y así en otros lugares que primero Dios muy pronto también vamos a iniciar con las obras respectivas. Nosotros como gobierno siempre lo he mencionado y es que estamos trabajando en 2 actividades principales. Unas que son las obras de prevención en las cuales algunas ya las iniciamos, otras nos encontramos en diseño de ingeniería para poderlas ejecutar. Para poder eliminar cárcavas, para mejorar los sistemas de drenajes, tuberías de agua lluvias, entre otro tipo de actividades en las cuales nosotros continuamos realizando esas tareas. Esas son parte de la infraestructura, pero también hay otras actividades que se están realizando como por ejemplo limpieza de cunetas, limpieza de quebradas, sistemas de drenaje,
Incluso hemos ido a destapar algunas bocanas en la playa de la Libertad, por ejemplo, en Barra Salada, en Sonsonate, en el caso de las playas de la Libertad en Majagual, en el Tunco y en otros sectores también de esa zona, para poder reducir el riesgo y la vulnerabilidad en la que viven las familias y que normalmente en cada invierno se dan inundaciones aguas arriba de esas playas de la Libertad. Entonces se inundan viviendas, se inundan restaurantes y otro tipo de actividades comerciales que se dan en la zona. Entonces hemos empezado con ciertas obras de mitigación para poder reducir el riesgo. Y la otra es la actuación en medio de la emergencia, es decir, cada vez que llueve sabemos que nuestro país es altamente vulnerable y hay sectores donde se dan caídas de árboles, se dan derrumbes y diferentes problemáticas que se dan en las carreteras y en diferentes colonias, y ahí es donde nosotros también tenemos un equipo para poder actuar en medio de esa emergencia. De hecho hay 250 cuadrillas de parte del Ministerio de Obras Públicas para poder mitigar y poder atender cualquier eventualidad que se dé en las carreteras a nivel nacional. Pero bien, por la alta vulnerabilidad que tiene nuestro país, tenemos que hacer constantemente obras de prevención. Y por eso, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajamos en un plan maestro de aguas lluvias. Este se trabajó desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el BID, con el Ministerio de Obras Públicas. Se contrató a una consultora española para que pudiera realizar ese plan maestro en el área metropolitana de San Salvador. Este plan maestro consiste en una inversión aproximada de 300 millones de dólares, pero que se tiene que ejecutar en fases. Entonces, la primera fase anda alrededor de 50 millones, que contempla algunas lagunas de laminación, se contemplan una serie de obras de drenaje en diferentes áreas del área metropolitana de San Salvador, donde normalmente se dan diferentes inundaciones. Ustedes pueden ver, por ejemplo, algunos lugares donde nosotros podemos hacer limpieza de cunetas, limpieza del sistema de drenajes, desasolvar incluso las tuberías, pero por la capacidad hidráulica que se tiene, esta ya fue sobrepasada hace décadas. Entonces, a pesar que se haga limpieza, esa no es la solución permanente. Si bien es cierto, alivia parte del problema, pero no es la solución. Entonces, por eso en algunos sectores se dan inundaciones constantes. Un ejemplo es la colonia Santa Lucía. En ese lugar es necesario hacer una obra que reduzca el riesgo que se da de inundaciones. De hecho, ya tenemos un plan para poder hacer una obra de cerca de 5 millones de dólares. En este momento hemos solicitado los recursos a la Comisión Nacional de Protección Civil para poder atender ese problema. De igual manera, en el área metropolitana de San Salvador, por ejemplo, hay una laguna de laminación que se tiene que realizar en El Piro, hay otra laguna de laminación que se deben de realizar en otros sectores. De hecho, el plan maestro de aguas lluvias contempla cerca de 7 lagunas de laminación y otra serie de obras de drenaje, más de 50 obras de drenaje en el área metropolitana. Unas de ellas ya las hicimos. De hecho, no sé si se recuerdan, en el Boulevard Merliot es un lugar donde normalmente se daban inundaciones. Entonces nosotros construimos un sistema de drenaje sostenible en la zona para poder captar todas las aguas lluvias que de hecho se reutilizan para los baños. Entonces, que están en la zona del Principito y ese sector. Entonces, el sistema de drenaje que construimos, ustedes pueden ver, ahora con la lluvia ya no se dan las inundaciones que se daban antes. Y esta es por la obra que ya se hizo. Pero así queremos hacer obras en otros sectores, como Barrio Candelaria, el sector de La Málaga, el sector de La Cuchilla, principalmente El Piro, y así otras obras que se tienen que realizar para poder reducir los riesgos y la vulnerabilidad. Hay obras que ya están en licitación, por ejemplo, Brisas de San Francisco. Ahí hay una bóveda que colapsó y que se tiene que reconstruir y mejorar. Entonces ya sacamos a licitación ese proyecto. Incluso esperamos a finales de mes o principios del próximo que ya se presenten las ofertas, poder ya empezar con el proceso de evaluación y luego la adjudicación de la obra. Y ya cuando se adjudique el proyecto, ya poder iniciar con las obras. Solo ahí vamos a invertir más o menos 2.9 millones de dólares. ¿Por qué digo más o menos 2.9 millones de dólares? Porque hay competencia entre empresas. Entonces, cuando uno saca un proceso de licitación, las empresas compiten, al final gana la que cumple técnicamente, legalmente, financieramente y tiene el menor precio. Hoy ya no es como antes, ¿verdad? Que ya tenían al ganador y que solo faltaba la licitación. Ya sabían quién iba a ganar. Nosotros no, tratamos de someter toda competencia y de acuerdo a esto vamos a determinar quién gana la licitación. Hay otras obras como por ejemplo que también están en licitación en la colonia San Juan, tenemos también que es el sector de La Málaga,
Tenemos también otras obras en licitación en el coro, en los aposentos. Tenemos otras en Tonacatepeque, principalmente el sector de la Quebrada Las Pavas, y así en otros lugares donde vamos a estar haciendo obras de mitigación para poder reducir el riesgo. Entonces incluso estamos por sacar una obra de mitigación que vamos a ejecutar en todo el cauce del río El Chahuite. Esto para poder reducir el riesgo que se da en las cárcavas, en la formación de cárcavas en el sector de Ilopango. Hay una alta erosión prácticamente ahí del río, y eso está generando que se den cárcavas en cerca de 5 kilómetros del cauce. Entonces vamos a iniciar con obras en el cauce del río Chahuite para poder mitigar los riesgos que se dan en la zona. Entonces así vamos a seguir haciendo una serie de obras, por ejemplo en Quintas Doradas. Ya solicitamos los recursos al Ministerio de Gobernación, principalmente a la Comisión Nacional de Protección Civil para poder realizar obras. En la colonia Bello San Juan también hay unas obras que tenemos que realizar. En los planes de renderos en la carretera hay unos taludes inestables, principalmente en el sector de Zacatecoluca. Eso lo vamos a hacer en conjunto con Fovial para poder reducir los riesgos, y así también hay otros lugares donde vamos a estar trabajando, y hay otros que ya comenzamos. Por ejemplo, el Cantón El Molino en Santa Ana, ya estamos haciendo obras de mitigación en las zonas vulnerables de Santa Ana, principalmente en esa quebrada. Y así también en otros lugares como por ejemplo San Bartolomé Perulapía, que ya eliminamos prácticamente la cárcava que se había formado en Cucatlán. Y hay otras zonas donde vamos a seguir trabajando para poder reducir el riesgo, como por ejemplo en este sector de Barrio San Jacinto, donde no vamos a descansar hasta poder salvaguardar la vida de la familia. Bueno, se han realizado alrededor más de 400 obras de mitigación a lo largo y ancho de nuestro país. Estas se han ejecutado algunas por medio de Fovial, otras por medio del Ministerio de Obras Públicas, para poder reducir los riesgos en diferentes carreteras, en diferentes comunidades y en diferentes sectores que son altamente vulnerables. Y eso lo hemos hecho a pesar de los bloqueos que ustedes saben que sufrimos por la anterior asamblea. Lejos de eso, este gobierno ha seguido trabajando para poder reducir los riesgos que se dan en diferentes sectores. Hoy estamos trabajando en Barrio San Jacinto, donde esperamos realizar una inversión de cerca de $60.000 aproximadamente, y donde en aproximadamente un mes vamos a concluir con los trabajos de mitigación que se van a realizar. Vamos a hacer un relleno masivo con diferentes materiales para estabilizar los suelos. Vamos a construir un muro para poder proteger el talud, que va a ser de 6 metros de altura y 12 metros de longitud. Y vamos a darle una solución también habitacional a todas las familias que viven en esta zona y que también perdieron de alguna manera su vivienda y sus bienes materiales. Yo pensé que era para tirar ahorita aquí arriba, pensé que iba a